Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La encuestadora Clima Social publicó los resultados de su último estudio. Este análisis se realizó en una muestra de 2.579 personas mayores de 16 años que residen en 132 parroquias urbanas y rurales de 60 cantones en todas las provincias de la costa y la sierra ecuatoriana. El margen de error del estudio es del 1,9% y la confiabilidad alcanzó el 95%. La encuesta reveló que el candidato con mayor preferencia por el electorado ecuatoriano es Andrés Arauz, seguido de Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Con 13 minutos avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión y saludamos con Santiago Pérez, director de Clima Social. Con él vamos a conversar sobre los resultados de la encuesta Omnibus 2. Santiago, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Punto Noticias. Le acompañamos Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Comencemos conociendo las características de esta encuesta para que quienes nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales sepan el universo que abarca esta investigación que ustedes han realizado. Buenos días, Santiago, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Espero que esté más o menos claro el audio. Sí. Bueno, primero que nada quisiéramos decirles que el Clima Social realiza estudios sociales que permiten conocer las opiniones, las ideas y las percepciones de la gente, que los estudios nunca son completamente precisos, pero son una herramienta para escuchar a las personas. Los estudios de opinión son parte imprescindible de la democracia. Esta es nuestra segunda encuesta Omnibus que hemos realizado, buscando aportar al debate y al conocimiento de la realidad social y política ecuatoriana. Esta encuesta es una encuesta en hogares, no es una encuesta telefónica, no es una encuesta digital. Hemos visitado a las personas directamente en sus casas a partir de una selección aleatoria, a partir de una muestra que está establecida según la base del padrón electoral. Fueron entrevistadas 2.579 personas en todas las provincias de la costa, todas las provincias de la sierra. En total fueron visitados 60 cantones y en esos 60 cantones 132 parroquias urbanas y rurales. De tal manera que lo que tenemos es un estudio que busca tener esta comprensión de la realidad nacional. Lamentablemente no tenemos aquí involucrada la Amazonía, pero sabemos que el peso poblacional es menor en ese sentido y tratamos de compensarlo con un equilibrio adecuado de la ponderación de la muestra. ¿Cuáles son de las preguntas, sobre todo que a esta hora le interesan más a la gente? No sé si partimos, digamos, del estado de ánimo, Santiago, ver cómo está el estado de ánimo de la población y de ahí saltamos al tema de las candidaturas presidenciales. Sí, me parece que una introducción adecuada para entender un poco el estado de ánimo sería mencionar que en este momento un 53% de las personas que fueron entrevistadas mencionaron que desde que empezó el confinamiento por el COVID-19 han perdido su empleo, han disminuido sus ingresos. 53% han disminuido sus ingresos y un 19%, es decir, casi 2 de cada 10 ha perdido su trabajo. En cuanto al estado de ánimo, 72% de la población considera que su situación económica y la de su familia comparada con el año anterior ha empeorado. El 24% considera que sigue igual y solamente un 3% siente que ha mejorado. Esto nos lleva a la visión del país. El 45% considera que el Ecuador se encuentra en un retroceso y el 52% estancado. Solamente el 2% siente que el Ecuador está avanzando. Creo que también me gustaría mencionar ya más una cuestión emocional. Pensando en la situación actual, los sentimientos con los que se identifica en este momento son la población son esperanza, 38%, miedo, 19%, tristeza, 19%, 9% enojo y 9% alegría. Lo que tenemos entonces es esta
una diversidad, ¿no? Porque la opinión pública es un espacio de disputa entre diferentes formas de comprender los asuntos de debate y la realidad. No existe una sola mirada, la sociedad es plural y diversa y estos resultados reflejan esta diversidad y también veremos eso cómo se manifiesta en el tema de las preferencias electorales. Santiago, estamos en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, en medio de un nivel de desempleo también sin precedentes, pero eso no ha hecho que la gente deje de salir, me refiero a la crisis sanitaria, pero se pone en la disyuntiva de salgo a trabajar o me quedo en la casa para no contagiarme. ¿Qué opina la gente al respecto? ¿Se ha visto forzada a salir? ¿Ustedes han consultado eso? ¿Se ha visto forzada a salir para obviamente buscar el pan de cada día pese al riesgo del contagio? Sí, esa es una pregunta que no estábamos tan seguros de cómo enfocarle. Finalmente le pusimos a las personas que fueron entrevistadas dos alternativas. ¿Qué es más importante en este momento? ¿Quedarse el mayor tiempo posible en la casa para evitar el contagio o salir a trabajar? Escogió la opción de salir a trabajar el 66% y el 32% dijo que es preferible quedarse en casa para evitar el contagio. Y mirado ya en el detalle esta respuesta, vemos que ocurre en todos los segmentos socioeconómicos, en todas las provincias existe una posición en esta que las personas dicen, este es el momento en el que es necesario salir a trabajar. Me parece que lo que está pasando es algo que se denomina el fenómeno de negación de la enfermedad, debido a que las restricciones sanitarias ocasionan un grave daño a la economía de las familias. Y entonces yo no digo que esto es lo que hay que hacer, sino que esto es lo que la gente está respondiendo y probablemente ha fallado de parte de las autoridades una adecuada comunicación, porque no basta decirle a la gente quédate en la casa, sino que también, obviamente también han fallado las políticas públicas en este sentido, porque las personas no se pueden quedar sin comer y sin trabajar y sin tener los ingresos para sostener a la familia. Y además tuvimos, digamos, de escasez de ingresos durante toda la cuarentena, ¿no? Todo el confinamiento implicó un retroceso en materia económica para las familias y obviamente ahí también, digamos, de alguna forma se entiende ese temor a que nuevamente vayamos a una suerte de nuevo quédate en casa. Muy bien, todo este escenario que nos ha planteado Santiago Pérez en este momento, ¿cómo influye entonces cuando le preguntan a la gente sus preferencias electorales? Sí, lo que nosotros hemos optado es por una metodología directa, es decir, de una vez que registramos las condiciones sociodemográficas de la persona, el sexo, la edad, el nivel de educación, algunas características económicas, le presentamos inmediatamente la papeleta de voto para permitir que se produzca este efecto de reacción individual sin filtros a la intención de voto, ¿no es cierto? Es decir, esta encuesta ustedes, Santiago, perdón que le interrumpa, la hicieron ya con una simulación de papeleta. Sí, en la papeleta está el logotipo, el número de la lista, la foto, el nombre del candidato a presidente y del vicepresidente o vicepresidenta. Entonces, se la mostramos y le decimos a la persona que si las elecciones fueran hoy, escoja por cuál de estos candidatos hubiera votado o votaría. El resultado total nacional, no sé si lo podemos mostrar o bueno, lo podemos leer también, ¿no? Es que el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal de Centro Democrático tiene el 23% a nivel nacional, el binomio Guillermo Lazo, Alfredo Borrero de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, el 20%, y el binomio Yacu Pérez, Virna Cedeño de Pachacuti tiene el 12.9%, aproximando los decimales es del 13%. Entonces, esos tres aparecen en este primer escalón de arriba, cada uno con sus fortalezas, ¿no? Andrés Arauz y Carlos Rabascal tienen una fortaleza muy importante en las provincias de la costa, Guayas y Los Ríos, entre otras. La candidatura de Guillermo Lazo aparece con más fuerza, no tanto en un espacio territorial determinado, sino más bien en un segmento socioeconómico que es una clase media, media alta hacia arriba. Y la candidatura de Yacu Pérez aparece con bastante fuerza en la provincia de Azuay y en las provincias de la Sierra Centro.
Candidaturas, Santiago ha tenido un mayor crecimiento, que no un crecimiento poquito, sino un crecimiento que se ha sostenido y que se puede decir que se va a seguir subiendo. A ver, estamos todavía al inicio de la campaña, del proceso electoral, porque ni siquiera hemos empezado la campaña. Nos enfrentamos realmente, todos los ecuatorianos, pero quienes hacemos investigación social también, a la tremenda desorganización de parte del Consejo Nacional Electoral y de todo el sistema como está estructurado en este momento, con calificaciones que entran, que salen, que no están calificadas en firme, y por lo tanto es muy incierto todo esto lo que está pasando, ¿no? Si bien el escenario es incierto, el mecanismo electoral está manejado de manera muy caótica, y eso es y como resultado lo que tenemos es que todavía no tengamos mucha certeza de lo que está ocurriendo en términos del escenario electoral. Hemos hecho 2 encuestas similares en octubre y en noviembre, a inicios de octubre a inicios de noviembre. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que en la encuesta de octubre estaba en primer lugar Guillermo Lasso con el 21.5%, y en la encuesta que acabamos de mencionar tiene el 20%, es decir, 1.5 menos. Esto está dentro de la banda de error, porque la banda de error es más menos 2. La candidatura de Arauz Rabascal estaba en 18.6 y ahora tiene 23. Es un poquito más de 4 puntos. Aquí esto separa apenas de la banda de error, y Jaco Pérez estaba en 10.7, ahora tiene 12.9, es decir, 2 puntos más. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que se aprecia un movimiento, un cambio. El candidato que estaba primero en octubre ahora está segundo, el candidato que estaba segundo en octubre ahora está primero. Se produce un cruce de estas líneas, y me parece que esa es la principal variación importante, porque más o menos 1 punto, 2 puntos en el un caso o en el otro caso suman en total una variación de unos 6 puntos. Entonces ya estamos hablando de algo que nos parece lo suficientemente consistente en este momento para hablar que al menos ha cambiado la punta. Vemos que de todas maneras existe una porción importante de la población que no escoge a ninguno de los candidatos, que no les gusta ninguno, que estaría inclinado a votar en blanco. Esos sumados son el 28.7%. ¿Los indecisos, Santiago, en qué rango se ubican? Aproximadamente 3 de cada 10. Todo depende de cómo se mida la indecisión. Me parece que es un dato bien subjetivo, porque una cosa es preguntar antes y otra cosa es preguntar después de la votación. Nosotros preguntamos después de hacerle votar a las personas. Esta es la metodología de Clima Social, y les preguntamos si es que ya están decididos a votar de esa manera como escogieron en la papeleta, o todavía es posible que cambien de opinión. Dicen que todavía es posible que cambien de opinión el 24%. Y cuando cruzamos entre quienes dicen que están decididos y cómo votaron en la papeleta, lo que vemos es que hay algunos candidatos que tienen mayor firmeza o dureza de la votación. Andrés Arauz, Carlos Rabascal tienen el 82% de firmeza, es decir, quienes les escogieron. Voto duro. 8 de cada 10 ya tienen una firmeza, ¿sí? O es el voto duro, sí. Es un poco más bajo en el caso de Lasso Borrero y Pérez Cedeño, que tenemos algo más de 7 de cada 10. Que están seguros, que estratégicamente, Santiago, las campañas, ¿cómo tienen que ir configurando discursos, la narrativa, el relato de sus candidatos, tomando en cuenta que hay estos sentimientos tan fuertes, ¿no? Tristeza, enojo, ¿me recuerdas del otro que estaba? Tristeza, enojo. También esperanza, alegría, ya. Miedo, tristeza y enojo son los negativos. Y el miedo. ¿Cómo hace el candidato o la estrategia de la campaña para conjugar esos sentimientos negativos, transformarlos quizás en todo lo contrario en el discurso y ofrecerle a la gente esperanza? ¿Cómo tienen que trabajar las candidaturas? Me parece a mí que mi lectura de estos resultados que estamos presentando me llevan a decir que la gente quiere recuperar la esperanza, que se encuentra embargada en este momento por una serie de sentimientos negativos, miedo, tristeza, enojo,
pero que la inclinación natural es volver a recuperar esta esperanza y me parece que eso es algo fundamental. Tal vez yo creería que algunas de las claves que deberían topar los candidatos es estar preparado para gobernar y estar cerca del pueblo, porque esto es un poco lo que no hemos visto, ¿no? Un poco el alejamiento de los intereses y de la cercanía del pueblo y la preparación para gobernar. Me parece que esas son dos claves importantes para el proceso electoral. Ahora, otra cosa más para referirme a lo que planteabas, Alexis, es que vamos a ver cambios de aquí hasta el día de las elecciones y esos cambios van a estar dados por la eficiencia de los candidatos en su mensaje, en su campaña electoral, pero también en su nivel de conocimiento, porque es importante que una persona que va a votar pueda identificar a los candidatos y eso me parece que está beneficiando a algunos y también perjudicando a los otros que no habíamos mencionado, esos que están abajo, ¿no? Santiago, ¿qué pasaría en una eventual segunda vuelta? Si ya tenemos más o menos un panorama previo, digamos, de lo que pasaría hoy por hoy, ¿qué podría suceder en una segunda vuelta? ¿Cuáles son los escenarios? Sí, en este momento no hay todavía suficiente evidencia como para decir que alguno de los candidatos pudiera ganar en una sola vuelta. Y por lo tanto vamos a una posible segunda vuelta. Las posibilidades a su vez también son una segunda vuelta Guillermo Lasso y Andrés Arauz, otra posibilidad podría ser Guillermo Lasso y Yacu Pérez y una tercera también Andrés Arauz y Yacu Pérez, cualquiera de ellas según los datos que tenemos en este momento. En una segunda vuelta Guillermo Lasso, Andrés Arauz, el resultado sería Arauz 33, Lasso 28 y tendríamos un 17% que dice que no le gusta ninguno, votaría nulo, 13% que no ha decidido, 9% deja en blanco. Si sumamos, vemos que son casi 4 de cada 10 que todavía no están escogiendo a una de las opciones de segunda vuelta. Una segunda vuelta, Lasso Pérez nos da prácticamente un empate, 27-27, y el resto que todavía no ha decidido, nulo, blanco. Arauz Pérez, el resultado es 31 Arauz, 23 Pérez, y el resto no ha decidido, nulo, blanco. Entonces, aquí básicamente lo que se puede ver como conclusión es que Arauz tendría más intención de voto de entrada para una segunda vuelta que cualquiera de los otros dos contendores, Lasso o Pérez, que una segunda vuelta eventual entre Lasso y Pérez es absolutamente incierta, pero que cualquiera de los tres escenarios todavía está por escribirse porque tenemos una porción grande de la población que no está escogiendo a ninguno de estos dos posibles finalistas de segunda vuelta. Yo quisiera una reflexión breve, además que Santiago tiene otro compromiso con medios, sobre cuál va a ser el rol que juegan, tomando en cuenta que están, digamos, estas tres candidaturas como liderando ya la opción, ¿cuál va a ser el rol que jueguen las candidaturas que son más marginales, ¿no? Que tienen también un rol en esta elección, que van restándole a uno o a otro un porcentaje de la votación? Sí, me parece que es el reflejo de la diversidad y me parece también que es el reflejo del desorden, del despelote, del caos que se ha armado en el proceso electoral. O sea, y en realidad es una combinación de ambos, lamentablemente, porque si fuera un reflejo solamente de la diversidad, bienvenida sea. Hay un segundo escalón de algunos candidatos que son Lucio Gutiérrez, Jimena Peña de la 35, Isidro Romero, Gustavo Lorrea, que tienen entre 4 y 2%, y el resto de candidatos que tienen menos del 1%. Me parece que estos candidatos que tienen en este momento menos del 1% están metidos en un pelotón y que resulta muy difícil que ellos se puedan distanciar, diferenciar, y su rol podría ser marginal. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Me parece que les queda poco tiempo, máximo hasta mediados de diciembre, para visibilizar, para destacarse un poquito más. No estoy tan seguro que el apoyo de un candidato, a uno de estos pequeños candidatos con votación baja, a uno de los candidatos que entra a segunda vuelta pueda ser determinante. Me parece que en realidad el mensaje de los
los candidatos grandes tiene que estar dirigido hacia una bolsa importante de la población que todavía no está decidida. Y me parece que ahí va a estar la clave. La clave está determinantemente es en las personas que no han decidido, que tienen un estado de ánimo muy bajo, que tienen una calificación de la gestión del gobierno muy, muy baja y que están bien distantes de todos los partidos políticos. Y me parece que aquella candidatura que pueda llegar hacia ese elector es una que tiene una posibilidad de crecimiento importante. Santiago, para finalizar, ¿usted cree que lo que le resta de gestión a la actual administración, lo que haga, lo que suceda en estos 6 meses, pueda modificar en algunos indecisos por quién votar o hacerles tomar una decisión respecto a quién votar? Parecería más bien que la cercanía con el gobierno de Lenín Moreno es algo que puede ser muy perjudicial para algunos candidatos o para algunas organizaciones políticas. Justo cuando les preguntamos cuál cree usted que es el aliado del gobierno de Lenín Moreno entre Rafael Correa, Jaime Nebot, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, en primer lugar aparece Guillermo Lasso con el 26%, segundo Jaime Nebot con el 23%. Entonces podría ser que este sea un lastre demasiado pesado, demasiado duro para una candidatura y habría que ver si es que lo pueden resolver comunicacionalmente o políticamente también, pero me parece que si hay algún efecto va a tener el gobierno en estas elecciones, probablemente va a ser esto de convertirse en un lastre para quien podría ser su posible aliado. Muy bien, no sé si tú tienes más inquietudes, Alexis. Nada más. Muchísimas gracias, Santiago Pérez, director de Clima Social, por haber aceptado este diálogo para conocerle el resultado de la última medición que ha hecho la empresa encuestadora. Obviamente, como decía Santiago, estas son fotografías del momento, todavía no ha empezado la campaña electoral, esta arranca el 31 de diciembre, así que, va a transcurrir mucho tiempo todavía y obviamente ese panorama electoral puede ir variando, pero esta es una fotografía del momento que nos ha presentado Santiago Pérez de Clima Social. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, Santiago. Muchísimas gracias. Buenos días. Un cordial saludo para todos. En Punto Noticias, la noticia vive.